Muy buenas, Kep, ¿cómo estás? Todo bien, ¿sí? Bienvenido, gracias por venir. La verdad es un placer tenerte. Para mí sos uno de los mejores hackers que conozco. La primera pregunta que tengo para vos es si pudieras hackear un sistema, Kep, por un día, por un momento, ¿cuál sería? Yo creo que la respuesta fácil y la que todos irían sería como un banco o algo así. La mayoría de bancos tienen por ahí COBOL, entonces creo que todos irían como una Mindframe o a COBOL, algo por el estilo. A mí me gustaría algo relacionado con tipo procesadores. Hace un par de años, no, yo iba a la universidad, salió Spectre y Meltdown, que fueron super sonadas, de que eran vulnerabilidades de procesadores. Hasta la fecha no las entiendo bien, se me hacen muy interesantes. Siento que me iría por ese lado, no como por lo económico de un banco o algo así, sino que siento que me gustaría genuinamente aprender cómo funcionan a bajo nivel ese tipo de cosas. Entonces yo creo que me iría por ese lado, pero siendo un día siento que no le sacaría nada de provecho si fuera como que solo un día. Así que tal vez creo que sí me iría como... Creo que sí me ganaría la caricia y creo que sí me iría por el lado de los bancos, ¿eh? Es buena, buena. Kep, y tenés una trayectoria bastante larga en lo que es el mundo de la ciberseguridad. No sé hace cuántos años empezaste ya, pero ya llevamos unos 3 añitos trabajando juntos. Actualmente te dedicas a ser pentester. Y quería preguntarte cuál fue tu peor error profesionalmente que cometiste y dijiste, no, no pude hacer esto y qué es lo que aprendiste de ese error. Este sí está... Está algo profunda, yo siento. Este error. Porque he obviamente he cometido un montón. Desde tirar producción. Desde... Me pasó una vez que me mandaron un Excel. Era un pentest external. Tenía que enumerar por ahí ciertas cosas. Entonces me pasaron un Excel con los dominios que tenía que enumerar. Eran muy pocos. Eran como 20 dominios. Entonces dije, lo hago rápido, no suena algo muy complicado. Los enumeré, le saqué vulnerabilidades, etcétera. Mejor que salió bien el pentest, le saqué por ahí algunas críticas. Lo entregué y ya cuando le estaba presentando al cliente este tipo de cosas, me dijo, está muy bien, y el resto de dominios. Y entonces me di cuenta que pues el Excel tenía varias páginas, evidentemente. Eran 20 páginas, yo solo había enumerado una. Ahí me tocó trabajar un poquito en overlapping, que es pues tener dos proyectos al mismo tiempo. Y pues básicamente fue completamente de error. El cliente evidentemente había pagado porque le revisaran sus 20 páginas de Excel, sus 20 páginas de dominio, solo revisé una. Entonces me tocó por ahí revisarlas. Pero he tenido muchos errores de ese tipo. Pero yo creo que mi error más grande y que yo creo que me va a perseguir toda la vida es que cuando yo entré a trabajar en mi primer trabajo, de hecho actualmente sigo en mi primer trabajo, eh, yo entré y sabía bastante, y no por sonar así como presuntuoso o algo por el estilo, sino que entré, cosa de 2, 3 semanas, había sacado un RCE que era como que muy poca gente lo había sacado, he sacado un montón de críticas, etcétera. Entonces, pues, te empiezan a pasar este tipo de cosas, se te suben los humos muy rápido, empiezas a creer que, pues, sabes mucho, que eres alguien bastante talentoso, y a lo mejor y sí, supongo que habrá más casos iguales, supongo que es algo medianamente común, ya que pues nuestra generación está pegada a la computadora todo el día, entonces no dudo que haya mucha más gente que lo conozca, pero ¿qué es lo que sucede? Que a los 18 años, cuando entras a trabajar, evidentemente vas a ser alguien muy talentoso, van a pasar los años, a los 20 vas a ser alguien que está arriba de la media, a lo mejor, a los 21, 22 vas a ser alguien promedio. Y a los 23, 24 vas a ser alguien que pues se quedó atrás. Porque si tienes este pensamiento de que lo sabes todo y que eres el mejor, pues te dejas de preparar. Entonces llega un punto donde ya no sigues encontrando cosas o donde ya no sigues buscando, ya no te sigue apasionando el seguir investigando, seguir aprendiendo. Y es algo que a mí me pasó. Te digo, yo llegué, me pasó de que encontré por ahí 2, 3 críticas que fue de pura suerte, ya cuando lo pienso, fue de que pura suerte de que no era común que pasara, simplemente se alinearon las cosas para que sucediera. Encontré 2, 3 críticas,
sucedió y llega un punto donde me dejo de preparar, en el sentido de que ya no le metía las mismas horas de estudio, ya no seguía aprendiendo lo mismo, ya no seguía clavándome tanto con los temas. Entonces llega un punto donde te das cuenta que te empiezas a atrasar. Y a mí me pasó mucho porque donde trabajo tenemos por ahí una academia. De hecho, trabajamos en el mismo lugar, estamos en la misma academia. Entonces, yo empezaba a ver a los chicos y veía que llegaban con un montón de certificaciones, que llegaban súper preparados, que muchas veces sabían más que los que estábamos aquí, o que tenían conocimientos en un área bien específica, por ejemplo, conocimientos de IA, conocimientos de cloud, súper avanzados. Y ahí fue cuando me cayó el 20 o me cayó el cubetazo de agua fría, de que pues había pasado ya un año, año y medio, en el que yo me había quedado estancado sin seguir preparándome, y que pues al final es un año y medio que no va a volver. Es un tiempo que ya perdiste y que pues ya no vas a seguir preparándote, y siento que eso es algo que le puede pasar a muchos. Creo que es algo como que deberían de tener en cuenta, que el hecho de que te sientas el top 1 o el top performer de cualquier lugar, pues no te exime de que sigas estudiando. Y pues también no creértela, evidentemente. Simplemente tuviste una buena racha y es todo, a seguir por ahí estudiando y preparándote. Sí, coincido mucho con eso, y quiero hacer énfasis en eso de que dijiste de no creérsela, porque en este mundo hemos visto varios perfiles que entraban y que se creen los Maradonas, digamos, del hacking. Bueno, a muchos nos pasó en su época, pero lo mejor que podemos hacer es ser humildes, porque si te la das de bueno, acá te van a bajar la vara al toque y son todos peligrosos, así que es mejor llevarse bien con todos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ¿Qué? Sí, sí, perdón. sí, igual siento que a todo les va a pasar, o sea, así es el junior más junior, va a llegar un punto donde te va a pasar, vas a tener una buena racha y vas a sentir que eres un dios del hacking. Entonces no lo eres, evidentemente no lo eres, y aunque lo seas, no te la creas. De Tú tienes que hecho, mantenerte humilde y seguir estudiando. de hecho, lo mejor que te puede pasar es no ser el mejor en el grupo que estás y tenés para aprender. Sí, sí, Si completamente de estás en acuerdo. el lugar donde vos sos el mejor, dice un dicho que estás en el lugar equivocado. Totalmente de acuerdo. ¿Qué? Hablaste un poco de las certificaciones. Vos tenés varias certificaciones, entre la OSCP y varias de Offensive. ¿Qué son para vos las certificaciones desde este punto de vista? Porque viste que hoy en día está muy como de moda sacarse certificaciones, como que se puso recontra de moda, y si no tenés certificaciones no sos nadie. Es como que miden su vara por la cantidad de certificaciones que tienen. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Aquí creo que sí es un punto bastante controversial. Tengo por ahí unas cuantas yo. Eh, yo no creo realmente que pueda saber que alguien sabe algo en base a sus certificaciones. Eh, a mí no me gustan tampoco ese tipo de perfiles que presumen sus certificaciones, como que lo avalan, que es alguien que sabe, que porque tengo 20.000 certificaciones soy alguien que sabe mucho más que tú. Más cuando entras a perfiles de gente que verdaderamente sabe mucho y lo ves que no tiene ninguna, o tiene de que el CH para pasar RH y poco más. Entonces, yo creo que no deberían ser un estándar de medición, en el sentido de que no puedes saber que alguien sabe algo simplemente por un examen. Y más cuando te puedes preparar para ese examen, y que es lo que la mayoría hace, presentarlo y después olvidar completamente todo lo que aprendiste si no lo estás practicando en tu día a día. Hay de igual forma muchos casos en los que hacen trampa en las certificaciones, en los que alguien resuelve la certificación por ti, en los que consigues el examen filtrado, incluso hay páginas en internet que te venden preguntas que son de bulks de exámenes. Entonces, pues, si te aprendes evidentemente las 1.000 preguntas de todo el question pool, pues de esas 1.000 van a ser las 100 que te toquen en tu examen, ¿no? Entonces, hay un montón de certificaciones. No me gusta medir a alguien cuánto sabe por sus certificaciones, pero a mí sí me gusta hacerlas, porque lo veo como una especie de checkpoint o una especie de objetivo a un corto, mediano plazo. Por ejemplo, ahorita quiero aprender cloud. Entonces, está el AWS Cloud Practitioner, el Architect Associate y la especialidad de seguridad. Entonces, como yo no tengo ni idea de cloud, yo no sé por dónde empezar. Evidentemente, puede que este pad que ya diseñó AWS de seguridad,
pues puede que sea lo mejor para mí. Entonces, ok, voy a sacarme esta certificación para aprender lo básico. Voy a sacarme esta otra para aprender de arquitectura y esta otra para aprender de seguridad. Pero el punto nunca debería de ser obtener la certificación o tener por ahí la estrellita en el currículum, sino debe ser realmente lo que aprendes para presentar esa certificación. Tenga curso o no tenga curso, tú tienes que aprender pues una serie de habilidades o una serie de tecnologías para poder pasar ese examen. Entonces, el punto fuerte de sacarte una certificación debería ser justo ese, el aprendizaje que viene antes de presentar ese examen y no el examen per se o no el que te den el papelito per se, que al final del día igual no tiene nada de malo presumirlo, no tiene nada de malo publicarlo en redes sociales porque pues tu trabajo te costó y no solo de estudiar sino también monetario y algunas que son carísimas. Entonces, no tiene nada de malo, pero yo creo que no se debería de medir a la gente por las certificaciones, ya que realmente no demuestran si saben o no. Y cambiándote un poco el contexto, pero relacionado con hacking, ¿qué es lo más loco que encontraste en una auditoría? Que digas, uff, ¿por qué me encontré con esto? Qué loco que está. Uy, Que digas, no puede ser que programaron así esto, por ejemplo. sí. Es decir, nos pasa seguido, pero alguna anécdota que digas, no puede ser. Creo que mucha gente se imagina así como que accedes a cosas súper secretas o que accedes por ahí a información súper sensible, que a veces sí, pero dentro de las cosas más raras que me ha tocado encontrar, por no decir chistosas, fue una vez que igual estaba realizando un pentest, me tocó por ahí una empresa que al final le sacamos un RCE. Es raro sacar un RCE, no es algo tan común. Le sacamos un RCE. ¿Y qué fue lo que logramos? Entrar a los sitios internos, empezar a pivotear. Ya cuando sacas un RCE, pues ya buscas ahí tratar de encadenar vulnerabilidades. Y había bastantes cosas entretenidas. Había formas de obtener las imágenes de un bucket S3 de AWS. Estas imágenes, ¿qué es lo que eran? Eran identificaciones personales. Porque esta empresa se dedicaba justamente a un Know Your Customer, un KYC. Entonces había un montón de identificaciones personales. Otra cosa por ahí interesante que nos ha tocado han sido imágenes de fresas. Porque había una compañía que se dedicaba justamente a la siembra, a todo lo que es la agricultura. Entonces había un montón de imágenes de fresas que después nos dijeron que estaban entrenados un modelo de IA. Pero en ese momento fue bastante gracioso que era una carpeta, no me acuerdo si decía Secret Project o algo por el estilo, de que tú te imaginabas que estaban ahí las contraseñas o que estaba ahí algo súper, súper delicado y eran imágenes de fresas. Y simplemente a la persona que estaba programando se le hizo gracioso ponerle eso. ¿Qué otra cosa he encontrado? También suele pasar muchas veces que encuentras cosas mal programadas, pero que te sorprende que estén programadas así. Por ejemplo, sitios que tú lo ves de iniciar sesión, que es usuario y contraseña, ves la petición y realmente se lo manda el usuario. En ningún momento valida la contraseña. Entonces te pones a pensar un poco cómo fue la lógica detrás para crear el login y no le encuentras mucho sentido. Bueno, a mí, relacionado a esa pregunta que te hice, me pasó algo similar a lo que estás diciendo, que fue en una de mis primeras auditorías encima de un banco de un país de Latinoamérica. Encima un banco. Y era el login por get. Entonces las credenciales viajaban en la URL y literal encontramos credenciales en Bing, entramos con un clic a la cuenta del banco y decías, no puede ser, o sea, sos un banco y tenés un login por Sí. get y no tenían segundo factor de autenticación, nada, había plata, todo dentro de la cuenta. Y fue una de mis primeras auditorías, dije, si esto encuentro en mis primeras auditorías, ¿qué será después? Ya, y es que siento que muchas veces, justo ese ejemplo, muchas veces como desarrolladores pues pensamos que no es vulnerabilidad, ¿no? Porque en ningún momento estás divulgando las contraseñas o algo por el estilo. Hasta que justo llega alguien como tú y dice, sí, no la estás divulgando, pero aquí hay un montón de request get indexadas en Wayback Machine, en Bing, en Google. Entonces, pues muy vulnerabilidad sí es. Es algo que suele pasar. ¿Qué? ¿Y cómo lográs, por ejemplo, vos buscar o encontrar vulnerabilidades que otros pueden pasar por alto? ¿Va más atado a tu experiencia o tenés algunos tips ahí bajo la manga, digamos, que siempre salen vulnerabilidades cuando seguís esos pasitos?
Sí hay dos que tres tips. Igual, primero, así en orden general, más allá de la experiencia, yo creo que va las cosas que sepas. Por ejemplo, eh, y me pasa mucho con la gente que quiere hacer bug bounty, que me ha tocado muchas veces que, oye, quiero hacer bug bounty, ¿por dónde me recomiendas empezar? Es que me frustré porque estuve enumerando subdominios, estuve a lo mejor enumerando todo lo que estaba allá afuera y no encontré nada. Y pues sí, es como enumeraste todo, pero nunca te pusiste a interactuar con la aplicación o nunca te pusiste a ver cómo funciona la empresa, qué es la lógica detrás de la empresa. Y también pasa mucho en auditorías. Muchas veces buscamos que la SQL Injection, que el XSS, que el IDOR. Buscamos este tipo de, el típico WASP Top 10, el CW25, estas vulnerabilidades que se venden como las que siempre aparecen, ¿no? Entonces, dejamos de lado el entender cómo funciona el aplicativo y siento que ahí sale la gran mayoría de vulnerabilidades. Porque si tú entiendes cómo funciona el aplicativo, a lo mejor algo tan sencillo como comprar un ticket dos veces. Supongamos que es una plataforma de venta de tickets y tú ves que puedes comprar el ticket dos veces. Y dices, ah, ok, pues lo puedo comprar dos veces. Pero a lo mejor si entendieras cómo es el modelo de negocios o cómo es la plataforma, su funcionamiento, entenderías que a lo mejor la compra de ticket está reservado a uno por persona. Entonces ya entra como vulnerabilidad. Ya puedes comprar a lo mejor 20, 30. Y es una vulnerabilidad importante porque el ticket está reservado a uno por persona. Entonces si entiendes un poquito la lógica del aplicativo, puedes encontrar muchas más vulnerabilidades más relacionadas con la lógica de programación. Y también esto se traslada al conocimiento que tengas de tecnologías. Por ejemplo, una SQL Injection, que bueno, SQL Map te hace todo, pero si tienes un conocimiento sobre bases de datos, por ejemplo, encuentras una SQL Injection y no encuentras cómo explotarla, y por X o Y razón no tienes SQL Map, te podrás dar cuenta que a lo mejor no la puedes explotar porque es un Oracle DB. Y Oracle no te permite traer nada de información prácticamente si no seleccionas una tabla o una base de datos. Entonces por eso está la tabla dummy dual. No creo si es una tabla o una base, pero hay el dummy de dual. Entonces pues ya tienes que poner el from dual. Ese tipo de cositas que aprendes conforme más entiendes de la tecnología. O por ejemplo, lo veo también mucho con los XSS, que tiramos el típico exploit de script alert 1 y no funciona, ah bueno, no es vulnerable. Y pues si tuvieras como un poquito de conocimiento de cómo funciona JavaScript, de cómo funciona la vulnerabilidad como tal, pues algo tan sencillo como darle clic derecho, inspeccionar elemento, pues podrías ver, ah, es que no funciona porque se encode a esto, o porque se inyecta aquí. Entonces ya podrías ir creando tu payload personalizado. O porque Entonces, te bloquea el WAF. ajá, o porque te bloquea el WAF. Mm. Entonces, si entiendes tanto la lógica de la aplicación y tienes conocimiento técnico de las tecnologías, yo siento que vas a encontrar un montón de cosas. Entonces, yo creo que aquí recomendaría no solo estudiar de seguridad, sino también no me gustaría decir de teoría computacional, pero sí de computación en general, justo para entender qué hace un programador, cómo programa, qué es street modeling, qué es lo que sucede detrás o sobre qué cosas yo estoy buscando vulnerabilidades. Y va a ser mucho más fácil encontrar vulnerabilidades, evidentemente. ¿Y qué herramientas son tus favoritas, Diego, en el día a día como hacker? De ley, Burp Suite. Creo que la de todos, Burp Suite. Si tienen por ahí el Burp Suite Pro, instálenle todas las extensiones que puedan. Programen sus propias extensiones. Instálenle por ahí el Active Scan Plus Plus, el Authorizer para buscar IDORs. El Authorizer está muy cool, no creo que se llama Authorizer o Authorize. Pero lo que hace es enviarte peticiones en simultáneo. Mientras tú navegas la página, el Burp te está enviando peticiones hacia la misma página, pero con otras cookies. Entonces ahí ya simplemente las comparas y ya ves si es IDOR o no es IDOR. Te ahorra un montón de tiempo. O le puedes meter cookies de un admin y un usuario de bajos privilegios. Más bien, le metes cookies de un usuario de bajos privilegios y tú navegas como admin. Y ya ves si puede acceder a los endpoints, si puede modificar cosas. Entonces también te ahorra un montón de tiempo para buscar Broken Access Control. Saliendo un poquito de Burp, está cool Nuclei, si te gusta como todo lo que es buscar cosas ahí de forma automática. Yo soy más de pentesting manual, entonces creo que lo que más utilizo es Burp Suite. De ahí, para enumerar, a mí me gusta mucho AMAS, que te enumera ASNs, te enumera subdominios, te enumera un montón de cosas. Para fusear, a mí me gusta WFUS.
checklist para las listas, poco más, yo soy como bastante clásico en el sentido de las herramientas. Tampoco codeo mis herramientas, para serte sincero, es simplemente lo más clásico. Y últimamente he utilizado mucho una que me gusta bastante, que es de Carlos Polop, que es el FAWS Numerator. Esa tal vez no es tan conocida, pero a mí me gusta mucho. Que es básicamente, si en un pentest o en una auditoría encuentras credenciales de AWS, tú se las colocas a la herramienta y va a empezar a brute forcear todos los servicios. Va a empezar a hacer llamadas en la CLI o en la terminal sobre todos los servicios y ver sobre qué servicios tienes privilegios y sobre qué métodos de esos servicios. Entonces está muy muy buena porque pasas de una llave que a lo mejor no sabías para qué funcionaba, a lo mejor a unas credenciales que sabes que tienen permisos sobre S2, sobre S3, sobre las lambdas, y ya puedes empezar a crear paths de ataque en cloud. Entonces creo que eso está bastante cool, es como de las desconocidas, entre comillas, la que más me agrada. Y pasando a vulnerabilidades, ¿cuál crees que es la vulnerabilidad que sale bastante seguido en tus proyectos o en la de tus compañeros? Yo voy a ir con IDOR. Ponele, o Sí. sea, puedo decir lo mismo. ¿IDOR o credenciales por defecto, tipo admin? Sí, sí. Pero Yo me voy a ir, yo creo que más por IDOR, porque credenciales por defecto sucede, pero creo que cada vez sucede un poco menos. Pero un IDOR creo que es bastante más difícil de detectar, en el sentido de lógica de programación, porque pues te llega un ID y simplemente pues le das los datos a ese ID muchas veces se te olvida pues ahí comparar este ID que realmente es el del usuario que está con la sesión iniciada. Y no simplemente se presenta en ese tipo de casos, un IDOR también se puede presentar cuando envías datos por post o cuando estás subiendo ficheros también. Subes un fichero para cierto usuario o a lo mejor creas... recientemente me pasó que era un pentest hacia... No creo si era una plataforma de salud. Era una plataforma de seguros. Entonces podías agregar familiares que evidentemente fueran los asegurados. ¿Y qué es lo que podías hacer? Podías cambiar el ID y agregarle asegurados a otra persona. Entonces puedes cobrar el seguro de otra persona, entre muchísimas comillas, porque evidentemente eso no va a pasar. Va a haber una persona humana detrás que te va a decir, este no es tu familiar. Pero a nivel de sistema podías hacerlo. Entonces creo que sí, lo más común me atrevería a decir que es un IDOR o credenciales hardcodeadas también. Pero eso ya se presenta cada vez menos por los SCAs, que es el Software Composition Analysis, y por el SAST, que también las detecta. Entonces, las credenciales hardcodeadas lamentablemente se nos están acabando, pero los IDORs creo que todavía se siguen presentando bastante. ¿podrías explicar un poquito qué era lo último que mencionaste de Claro, SAS claro. y SSA? Esto es un poquito más de AppSec, no tanto de pentesting, pero hay como un montón de herramientas, que ahí sí son devs, les recomiendo por ahí que lo pongan en su flujo de desarrollo, que son el SAST, el DAST, el YAST. Resumiendo, el SAST analiza el código, busca patrones dentro del código. Busca a lo mejor el patrón de una concatenación, de una sentencia de SQL. Entonces tú pones select user y pones ahí la entrada del usuario. El SAST va a detectar que está la entrada del usuario directa y te va a decir, esto puede ser una vulnerabilidad. Y ya como desarrollador te toca decir, sí es, o no, no es. El DAST es dinámico, analiza la aplicación en tiempo de ejecución. Un ejemplo bien sencillo y que creo que la gran mayoría ha utilizado, el Active Scan de Burp. Cuando tú le pones en escanear, básicamente es un DAST. Te empieza a escanear el aplicativo, a buscar vulnerabilidades. Templates de Nuclei también pueden contar como DAST. Y como tercero está el IAST, que es el Interactive Application Security Tool o algo así. Es básicamente una combinación de ambas. Es un binario que le instalas al aplicativo y empieza a analizar el código al mismo tiempo que le están enviando peticiones. Ve por ahí hacia dónde entra el código, ve qué llamadas hace. Están bastante cool. Tienen un muy poco índice de falsos positivos. Son bastante caras también. Pero están cool porque si tienes el presupuesto, o si la compañía tiene el presupuesto para contratar un YAST, puedes contratar un pentesting al mismo tiempo que tienes tu YAST. Entonces le sacas como el doble de provecho. Porque el pentester va a encontrar vulnerabilidades y el YAST, como el pentester va a estar enviando peticiones raras, el YAST también va a estar detectando otras vulnerabilidades por debajo. Entonces está bastante cool. Y ya si nos vamos como a tengo mucho presupuesto, están los RASP y los SCAs. O sea, a pesar de ya haber implementado todo eso,
puedes implementar un SCA, que es un Software Composition Analysis. Básicamente va a verificar de todos tus imports, de librerías, de todos los módulos de NPM que estés utilizando, si hay alguna vulnerabilidad dentro de ellos. Básicamente es un if, que está checando una blacklist, tienes una lista de cosas vulnerables, nada más verifica que no estén ahí. Y un RASP se le llama un Second Generation Firewall, es como lo que sigue de los firewalls o lo que va a seguir a futuro de los WAFs. Los WAFs actualmente funcionan con expresiones regulares. Tú le envías una petición, el WAF dice, esta petición tiene un OR 1 igual a 1, quiere explotar una SQL injection. Entonces vamos a bloquearla. Así es como funcionan los WAFs, en pocas palabras. Los RASP funcionan internamente. Los WAFs detienen el punto de entrada y los RASP detienen al atacante ya que tiene como un punto de entrada. Detecta esta actividad maliciosa y como que la detiene, por decirlo de alguna forma. Es un poquito más complicado que eso, pero en pocas palabras detiene al atacante ya que atacó, como que lo encapsula, por así decirlo. Igual hay un montón de herramientas más. Hay no sé, puedes instalar también para que no puedan ejecutar otro tipo de aplicaciones más que los que están en la whitelist, para que no puedan modificar los ficheros, checándolos contra un hash. Entonces hay un montón de herramientas de seguridad, pero creo que eso ya va un poquito más del lado de AppSec, Blue Team. Entonces, pero pues ahí si son devs y les interesa, es por ese lado donde tendrían que ir. Kevin, estas herramientas que estuviste mencionando, ¿todavía no tienen implementado IA o sí ya algunas tienen? Uy, qué buena pregunta. Hay algunas que sí, hay algunas que ya detectan. Creo que SemGrep iba a lanzar una herramienta. eh, mm, Creo que recién la vas a lanzar en este Q. Q1 2025 va a lanzar una herramienta con IA. Bueno, eso es como los rumores, no hay nada confirmado. Entonces, pues ahí es como lo que podría suceder. Yo no conozco ninguna que utilice IA, pero no dudo que ya fuera ya alguna que tenga IA. Y volviendo a lo anterior, que hablaste del IDOR, ¿cuál fue el IDOR más crítico que, porque me quedé con esa duda, porque me hizo acordar un IDOR que encontré, que de hecho lo voy a compartir después de vos? ¿Cuál fue tu IDOR más crítico? Ya sé tú de cuál idol hablas, está muy bueno ese. Un idol que haya encontrado bastante crítico. Me acuerdo uno que podía sacar el token JWT, que era básicamente un barra mi, bueno, que debía de haber estado hecho un barra mi, que era para ver mi perfil de usuario. Te traía toda tu información, te traía tu nombre, tu apellido, tu imagen de perfil, tus datos, etcétera. Y también te traía tu token JWT. Pero si tú modificabas el ID, tú podías traerte los datos de otro usuario. Y dentro de los datos de su usuario también estaba su token JWT. O sea, podías hacer un user takeover. Podías impersonar a otro usuario. Pero lo divertido aquí venía cuando te ponías a jugar un poquito con los IDs. Y le ponías el ID 0. Y te traía el de un administrador. Entonces ya no solo era un idol que se convirtió en un user takeover. Sino que ahora se convirtió en un privilege escalation. Entonces estaba bastante cool. Porque con algo tan sencillo como... Porque era por get. O sea, tú podías modificarlo directamente desde la barra del navegador. Y ver la respuesta con el inspeccionar elemento. Entonces, con algo tan sencillo como dar clic, inspeccionar elemento, entrar a la pestaña de network y cambiar el número al 0, ya podía ser administrador. Entonces, y es algo que pasa, es algo común en vulnerabilidades que te encuentras en startups y empresas en crecimiento, porque no le suelen dar mucho presupuesto a seguridad. Suelen darle presupuesto a seguridad para cumplimiento. Le dan presupuesto para cerrar algún negocio, para la ISO, para PCI, pero no le dan presupuesto de seguridad per se. Entonces encuentras este tipo de vulnerabilidades que están bastante chistosas, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que sí sería el LiDAR como más gracioso y más bueno que encontré. Ahí explicando un poco lo que dijiste de cumplimiento, básicamente nosotros los pentesters no solo hacemos pentesting para asegurar empresas, sino también que las empresas necesitan tener un papelito, por ejemplo el de la ISO. ¿Para qué les sirve este papelito? Para cerrar contrato con otras empresas, básicamente. Es como que ellos certifican que están seguros, que tienen una plataforma segura de esa forma. Y uno de los checklists que tienen que cumplir para tener ese papelito es el pentest. Entonces ahí entramos nosotros, que somos
un área bastante chiquitita, pero básicamente o las empresas o quieren invertir para ser más seguras o bien para cerrar contrato con otras empresas. Y Totalmente. pasando al Pero no IDOR que a explicaste mí tu me había... IDOR, no explicaste tu IDOR. Claro, ahí estoy yendo, ahí estoy yendo. Ah, buena, buena. Pasando al IDOR que a mí me había tocado fue con una fintech, una empresa bastante grande. Y nada, vos entrabas a la aplicación y te mostraba había una opción que te decía ver tarjeta. En esa opción viajaba el identificador de tu tarjeta. Por ejemplo, Kep tenía el identificador 1, yo tenía el identificador 2, Pepito el identificador 3 y así sucesivamente. Lo único que hice fue cambiarle el número de identificador, le puse el número 2. Entonces podía ver la tarjeta de Kep con todos los datos, el CBB, que es el código, todos los números de la tarjeta, el nombre y así sucesivamente. Era una imagen que se te generaba en base 64, me acuerdo. Y estaba hermoso, o sea, me Sí. encantó sacarlo de eso y fue súper fácil, le decía, en una empresa tan grande que suceda. Y lo loco que estaba en producción en dos países, estaba en producción y bueno, el toque lo remediaron por suerte ya. Pero si sacaba otra persona de eso se hacía Sí. mucha plata, mucha plata. Pero sí, El estuvo verdadero muy, bucle muy de dinero divertido. infinito. Sí. Que pasando a otro mundillo, vos seguramente antes tu curiosidad te habrá llevado a inspeccionar el mundo de la Deep Web. Ok. ¿Encontraste cositas turbias por ahí? ¿Que fue algunas anécdotas que nos quieras compartir? Mi curiosidad creo que nunca llegó tan lejos. Si bien sí fui... es que siempre quieres aprender más. Entonces, eh, como que buscas dónde aprender y hace... o sea, tiene relativamente poco el auge de estas plataformas como TryHackMe, HackTheBox. Si bien antes a lo mejor existían, no eran tan populares. Entonces, pues no sabías como dónde aprender o dónde investigar. No, pues sí como que buscabas por ahí dónde aprender. Pero creo que más allá de tratar de como desalarte toro, de buscar como en este tipo de cosas. Creo que antes era más por los foros. Era como que había un montón de foros y tú buscabas ahí como dónde aprender o cosas por hacer. Pero así como entrar a otro mundo, por así decirlo. Algo que sí está, y creo que todavía es desconocido, es la internet de China. No sé si hayas tenido la oportunidad de entrar, que vas a con una VPN china. Y creo que es todo un mundo, porque, bueno, incluso se le conoce como el Gran Firewall, porque son dos redes, es como si hubiera dos internets separados. Y teniendo en cuenta que China es de los países con la población más grande, pues evidentemente va a haber gente de seguridad bastante especializada. Entonces, cuando entras a través de una VPN, ¿qué es lo que sucede? Que no sé, si de este lado no encuentras como un exploit para un CVE en concreto, de ese lado sí está. Entonces puedes buscar como exploits muy en concreto, vulnerabilidades muy en concreto, zero days. Entonces hay un montón de cosas que están de ese lado y también hay un montón de cosas que están de este lado de Occidente, pero no están de ese lado. Entonces creo que es algo que también es bastante nuevo. Se está poniendo como apenas de moda creo que este video va a envejecer algo mal, pero con la reciente mini caída de TikTok. Entonces como que se empezó a popularizar este tipo de cultura china. Y creo que también ayudó bastante a que más gente como que tratara de indagar un poco más. Y respecto a seguridad, hay un mundo bastante importante de researchers de ese lado. Hay un montón de zero days, un montón de vulnerabilidades que creo que están bastante cool. Interesante eso de China, no, nunca me hubiese imaginado, de hecho. Está bastante Interesante, cool. interesante. ¿Cuál consideras que son los mitos que tienen los hackers? Suponete que, viste la típica, este anda en capucha de hacker. Sí. Yo creo que lo más común, lo más típico es como que puedes hackear cualquier cosa. De que, pues puedes Tipo hackear la un banco, NASA. ¿no? Ajá, o hackear la La NASA. NASA. De que, no, pues hackeé un banco y ya nos jubilamos, hacemos millonarios. Y es como, no funciona así. O WhatsApp. sea, o el WhatsApp o Instagram. No funciona así. O sea, por más de que alguien te cuente una historia de que, alguna vez tuve la oportunidad y encontré una vulnerabilidad en un banco. O sea, sí, encontré una vulnerabilidad en un banco después de 100 proyectos. Después de 200 proyectos. Entonces, sí, posiblemente esa persona sea capaz de encontrar una vulnerabilidad en un banco. Pero eso le tomó 3 años, le tomó 4 años.
Y no fue de que la encontró porque estuvo los 4 años buscándola, no, fue porque el timing fue perfecto. Fue de que justo le tocó ese proyecto cuando a lo mejor un dev lo había terminado su novia. No fue con la mejor disposición a programar, programó mal. Por X o Y razón, ese pull request o ese commit terminó en producción, a lo mejor porque justo faltó el de seguridad ese día, porque no lo revisó un Dast, no lo revisó un SAST, no lo revisó un Yast, terminó en producción y justo esa persona lo encontró. Entonces, un banco, aplicaciones grandes como lo es Facebook, Instagram, Twitter, bueno, X, tiene un montón de seguridad. Entonces, evidentemente, un chico de 20 años no va a poder vulnerar la seguridad que hay detrás de 50 ingenieros con 30 años de experiencia. Si bien hay casos, solo son casos donde hubo un timing perfecto. Por eso son casos tan aislados y por eso son casos que no se repiten de acuerdo a la temporalidad. No, no es como que cada mes haya un caso diferente o cada semana haya un caso diferente. Son casos que simplemente tuvieron un timing perfecto. Entonces yo creo que eso es uno de los grandes mitos que puedes como hackear todo, pero en realidad no es así. O sea, tienes el conocimiento necesario para encontrar vulnerabilidades, pero para que tú las encuentres dependes de que existan. Entonces, si hay una aplicación, que si bien nada es totalmente seguro, pero si hay una aplicación que está hardenizada lo suficiente, pues a lo mejor sí vas a encontrar una vulnerabilidad, pero no la vas a encontrar en una semana, en un mes. Si quieres encontrarla, te vas a tomar 1 año, 2 años, 3 años, la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque se va a cruzar el timing con lo que tú estás buscando. Va a cruzarse justo ese pull request, ese commit, ese 0 day hacia el servidor que estaban utilizando. A lo mejor vas a encontrar esa funcionalidad que se triggereaba de formas muy específicas y vas a encontrar la vulnerabilidad, pero no es como que un hacker pueda levantarse en la mañana y decir, hoy quiero hackear un banco. No, no es así. Tiene que pasar bastante tiempo entendiendo cómo funciona el aplicativo y también tiene que pasar bastante tiempo buscando vulnerabilidades. Y yo le añadiría un poquito el factor suerte. Si bien evidentemente necesitas conocimiento, yo creo que sí afecta un poquito ahí el factor suerte. Que evidentemente si le metes 8 horas diarias durante 2 años, pues el factor suerte se va reduciendo bastante. Sí, coincido. Ahí yo agregaría, por ejemplo, que los pentesters para mí somos como 9 de área. Por ahí hay partidos que son súper difíciles, 9 de área me refiero al jugador Sí, sí, el 9 delantero centro, del sí. fútbol. Hay partidos súper difíciles donde no llega la pelota, donde no puedes hacer gol por diferentes razones. Y ahí es donde vos tenés que sacar tus otras habilidades, bajar a buscar la pelota, pivotar, ir a recuperar la pelota cada vez que tienen los defensores contrarios. Y un montón de habilidades que no solamente son hacer goles, como sacar Sí, vulnerabilidades. Entonces a mí me gusta definir a los pentesters como 9 de áreas y los verdaderos pentesters son esos que si bien tienen proyectos muy complicados y no sacan muchas vulnerabilidades porque estaba re complicado el proyecto, estaba muy duro el cliente, va a una presentación de resultados y el cliente queda súper feliz. Por más que sacaste 2 vulnerabilidades, vos al cliente lo dejaste re contento porque le hiciste una sección de ataques intentados. Le dijiste, mira, probé esto y sos seguro, no te puedes sacar vulnerabilidades. Eso habla muy bien de ustedes como cliente porque tienen un equipazo, sí, esas habilidades de chamullar al cliente y de no solo ser un hacker que saca vulnerabilidades y no le importa la empatía con el cliente, no le importa si corrigió o no. Eso es lo que te destaca como profesional desde mi perspectiva. Es como que le totalmente. da un valor súper agregado. Sí, Y y ahí, sí, perdón, sí, sí. seguir. Ah, dale, que justo que las soft skills importan un montón y que no solo aplica como a pentesters, sino que creo que en general a cualquier lugar donde tú trabajes, incluso desde algo que no sea tan técnico como a lo mejor recursos humanos, que no es técnico, marketing, bueno, que sí es técnico, pero que no requiere como estar tanto tiempo detrás de una computadora y que requiere más interacción humana, evidentemente van a ser más importantes las soft skills. Pero en algo que es técnico, por ejemplo, un pentester, o por ejemplo alguien que hace bug bounty, que nunca vea la cara a una persona, también las soft skills son importantes. ¿Por qué? Porque algo tan sencillo como querer vender tu vulnerabilidad en el reporte, pues ahí requieres de soft skills. O algo como el que te inviten a eventos. Evidentemente si eres la persona que va a los eventos, pero no sacas las mayores vulnerabilidades, pero siempre es la persona que tiene el mejor ambiente, que está ahí tratando de ayudar a todos,
que está tratando de aprender, que está, o sea, que se ve evidentemente que te interesa, que eres alguien bastante social y que siempre, o sea, nunca vas a sobrar, que vas a ser alguien que, pues hay que invitarlo. O sea, nunca te van a faltar invitaciones a ese tipo de eventos y ni siquiera por tus habilidades técnicas, sino por tus meras soft skills vas a poder llegar a ese tipo de lugares. Y ahí, si le querés sumar, que te pongo en el contexto de que vos entras en una empresa nueva, ¿sí? Y hay 10 hackers con los que vos estás compitiendo. Todos tienen la OSCP, la certificación que vos quieras. ¿Cómo vos te diferenciarías ahí para decir, mira, este pibe es muy bueno contra otros cracks así? Ok. Eso es difícil, creo que es una pregunta trampa, me atrevería a definirla. Creo que es muy difícil diferenciarte del resto y creo que no es algo malo el querer diferenciarte. Yo creo que es algo malo el que tú quieras hacer menos al resto. No tiene nada de malo el que tú quieras ser el diferente del grupo o sí tratar de salirte un poco con algo diferenciador, pero siempre teniendo en cuenta que no eres más que nadie y que ninguna persona es menos que tú, sino que simplemente eres alguien diferente. Por ejemplo, algo muy sencillo. Hay gente en los equipos que a lo mejor es la persona que más sabe de AD. Entonces, cualquier duda que tienes de Active Directory, vas con esa persona. O hay alguien que es el que más sabe de phishing. O hay alguien que es el que más sabe de web. Hay alguien que es el que más sabe de cloud. Entonces yo creo que ese tipo de habilidades específicas es lo que te puede diferenciar. Y no necesariamente te tienes que ir con un... es que él es el mejor porque siempre encuentra vulnerabilidades. O, es que él es el mejor porque siempre todos los clientes están felices con él, ¿no? Yo siento que más allá de buscar una diferencia personal o una diferencia un poco más egoísta, siento que un buen diferenciador de una persona tiene que ser algo colaborativo, algo que aporte al equipo y que no sea tanto un, es que él es el mejor por X razón, sino como, es que él es mejor en esta cosa y cuando alguien tenga una duda sobre esa cosa, pues te puedes acercar a él. Entonces, si hay 10 personas que a lo mejor son las mejores haciendo pentesting web, por ejemplo, y tú llegas a esa empresa y ves que están vendiendo Pentest Cloud también, y tú quieres justamente diferenciarte, pues a lo mejor puedes aprender Pentest Cloud. ¿Y qué es lo que sucede? Que el día de mañana estas 10 personas evidentemente te van a preguntar sobre Pentest Cloud y cuando a ti te toca un proyecto de web, tú vas a tener a 10 personas que le puedes preguntar sobre tus diferentes dudas de web. Entonces pues al final terminas haciendo un Dream Team, un gran equipo, y entre todos aprenden y pues el día de mañana todos van a tener un gran diferenciador porque todos hacen diferentes cosas y pues por ahí pues también puedes tener esta seguridad laboral de que eres la persona de cloud. Entonces, pues, como venden Pentest Cloud, pues tú sigues teniendo trabajo. Entonces, pues, sigues teniendo esta tranquilidad que te da el que no te van a despedir de la noche a la mañana. Me agradó mucho la respuesta que diste. Comparto mucho. Y la última pregunta que tengo para vos es, si tuvieras que empezar de cero, si tuvieras que ir a tus 18 añitos o a los 15, no sé a qué edad empezaste. Ahí, tengo computadora desde los, ¿qué será? 4 o 5 años. Entonces, pero seguridad, Ah, seguridad, empecé, yo creo como a los 18 cuando entré a la universidad. genial. Si tuvieras que volver a los 18 y quisieras empezar en el mundo del hacking, ¿por dónde empezarías? ¿Cuál sería tu path? Si, si tuviera las herramientas que se tienen actualmente, yo creo que primero, mucha gente dice que inicies de redes, que inicies con programación. Lo comparto. Yo creo que tienes que tener buenas bases. Pero también entiendo que tú quieres hackear. Que tú quieres encontrar vulnerabilidades, que tú quieres algo divertido. Entonces, si tuviera que empezar de cero, yo creo que me iría por SQL Injection como primera vulnerabilidad a aprender. Leería un poquito de teoría de cómo funcionan las bases de datos, de cómo funcionan las sentencias SQL. De ahí buscaría el room de Try Hack Me de SQL Injections. ¿Para qué? Porque cuando tú encuentras una vulnerabilidad o tú entiendes esta vulnerabilidad de SQL Injection, pues ya sientes esta emoción que liberas de que, pues ya encontré esta vulnerabilidad o ya sé hacer esto, ya soy hacker. Entonces, SQL Injection se me hace una buena vulnerabilidad, un buen punto de inicio, porque no es tan técnica, no requieres tantos conocimientos técnicos como si quisieras a lo mejor encontrar
no lo sé, un SSTI o un Template Injection, bueno, lo mismo, o algo así como súper técnico. eh, entonces, SQL Injection es como, ok, es poco nivel técnico, o no tampoco, pero un nivel técnico fácil de entender, pero generas un impacto muy grande. Generas un impacto de obtener toda la base de datos, de poder modificar la base de datos, incluso una ejecución de comandos. Es muy versátil esta vulnerabilidad. De ahí, ya con este primer punto que te da este primer empujón, creo que es más fácil. Creo que ya con una vulnerabilidad aprendida, ya las demás se te hacen más fáciles. Yo creo que el punto más difícil es empezar. Ya que ya tienes bien dominado esto, yo ya me iría con los patches de TryHackMe. El pat básico de Pentester de TryHackMe. De ahí buscaría alguna especialización. Tal vez, a mí me gusta más web, a mí me gusta mucho web. Entonces yo me especializaría un poquito en web. Buscar rooms de web en TryHackMe, en Hack the Box. Si tuviera que empezar de nuevo, me iría más por TryHackMe. ¿Por qué? Porque te enseñan. Hack the Box es más como hands-on, más... pues ahí está la máquina, busca vulnerabilidades. Y TryHackMe es más como te llevamos de la manita para que vayas aprendiendo. Entonces yo empezaría con justo aprendiendo base de datos, ahí lo más básico para entender SQL Injection, aprender SQL Injection. Path de TryHackMe, creo que se llama Red Teamer o Pentester, para entender, ahí viene lo WASP Top 10, vienen vulnerabilidades. A la par, aprendería a programar un poquito, lo básico de programación web. Y ya que tenga todo esto, aprendería un poquitito de redes. Y ya de ahí me iría a Hack the Box, mientras buscas trabajo. ¿Por qué? Porque el 99.9% de lo que vas a aprender es trabajando. Entonces, a la par de que buscas a lo mejor una pasantía, algún programa de estudiantes, cualquiera hay un montón. Por mencionar algunos, hay algunos en Inglaterra, hay algunos en Sudamérica también. No quiero mencionar marcas, pero hay algunos en Centroamérica también, en Estados Unidos. Hay bastantes programas que te enseñan. Hay mucha falta de talento en seguridad. Entonces, estoy seguro de que si tú ahorita buscas como Cybersecurity, Apprentice, la región, no sé, América, Sudamérica, Inglaterra, etcétera, vas a encontrar algún programa. Entonces puedes justo entrar a estos programas o buscártela de pasante. O incluso hay empresas que no saben que requieren seguridad. Y si tú estás como de programador, puedes empezar a pivotar un poquito como Security Champion. ¿Qué es esto? Básicamente, seguir haciendo tu trabajo de programador. Mientras por ahí estás implementando que tu SAST, que tu DAST, que tu YAST. A lo mejor no vas a recibir ningún pago adicional. Va a ser trabajo adicional. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el día de mañana que quieras cambiar tu trabajo, en tu currículum ya va a venir implementación de un DAST, implementación de un SAST, manejo de gestión de riesgos, ya van a venir un montón de cosas que hiciste sobre seguridad. Y va a ser como, sí, era desarrollador, pero después me volví Security Champion, que es un término que sí existe, hay un programa de eso. Después me volví Security Champion y pues estoy buscando como mi primer empleo en seguridad. Y va a ser más fácil que te lo den a alguien que a lo mejor viene desde cero o que no tiene ninguna experiencia. Entonces yo creo que en resumidas cuentas sería SQL Injection para tener un punto de entrada. De ahí el pad básico de TryHackMe. De ahí aprender poquito de programación, poquito de redes. A la par que haces rooms de Hack the Box, buscar trabajo. Y ya con un trabajo ya establecido, yo dejaría un poquito de lado Hack the Box y empezaría a buscar una primera certificación, simplemente para pasar RH. Es la verdad, o sea, yo buscaría como un CH, un SCP, un Security Plus también se pide bastante. Si tienes dinero, alguna de GIAC. Entonces, buscar alguna certificación simplemente para aprender, obviamente, qué es lo que tienes que saber en la certificación, pero también para pasar un poquito ese filtro de RH que muchas veces rebota los CVs. Entonces, ya pasando ese filtro de RH, ya en las entrevistas, ya de un puesto ya de pentester como tal, de red teamer como tal, ves las preguntas que te hacen. Evidentemente no te vas a quedar en el primero. Entonces, sobre esas preguntas, ya vas estudiando qué es lo que te falta, qué es lo que necesitas, pero yo creo que ese sería mi path actualmente. Kevin, hermano, muchísimas gracias por esta charla que tuvimos. He aprendido un montón y espero tenerte en nuevos capítulos pronto.
Muchas gracias, Quien te igual, Ángel. dice en la temporada 3 podemos seguir, así que Nada, muchas gracias ahí por la invitación. Me gustó bastante, la verdad. Me gusta mucho en general estar de parlanchín. Hablo bastante. Entonces, ahí muchísimas gracias por la invitación. Espero que por ahí a alguien de los que lo vean le guste por ahí un consejo, con que se lleven por ahí una cosita. Más que feliz. gracias, Kep. Que tengan buenas noches. Nos Igual, nos vemos. vemos. Chau, chau.